Sí. Un recorder, guapa. Tú estás de recorder. Vale, genial. Pues entonces dale al play y ya está. Está grabando ya, sí. Vale, pues Iago, primero, antes que nada, muchas gracias por aceptar este Nada. diálogo público que quedará también un poco en la memoria porque al final sois una generación que habéis nacido en lo audiovisual y en las redes y en las conexiones, entonces por más que se puedan generar bulos, siempre hay una grabación y es bueno. Y también es bueno también poder dialogar con generaciones que no sé qué os interesa. Y Sí, total. bueno, pues dime. ¿Me Primero, antes que nada, recuerdas? perdona, antes que nada me Um, gustaría que me explicaras qué estás haciendo, ujú, en dónde y qué es este proyecto, ujú. antes de que tú me preguntes a Sí, mí. Yo quiero saber. genial. Vale. Pues soy Yago. Estoy haciendo una tesis en King's College en Londres. Es una tesis en historia y estoy tratando de reconstruir pues un poco las primeras identidades trans en los 70 en España y su politización. Su participación en el activismo de la época y también sus conflictos, sobre todo, con el activismo gay principalmente de esos años, ¿no? De la transición a la democracia, que hay mucho. Y me interesa también como un poco la evolución de esto, entonces, por ejemplo, estaba mirando algunas cosas, sobre todo en Andalucía, de como identidades proto-trans más de los años 60 incluso un poco antes algunas, como un poco dialogan con esa generación que sí se politiza por primera vez, que es la de los 70 muchas veces también en conflicto con las mayores que no están por esa labor, ¿no? En- y a la vez cómo evoluciona eso después, porque por ejemplo, pues con muchas de los 80 lo que te encuentras es un panorama muy, muy diferente, mucho más, pues muchas veces desesperanzado, en el que no hay apenas espacio para la politización, muy duro, muy marcado por la experiencia de la calle, el colapso del ecosistema del espectáculo y de la noche, y ya después la heroína, el SIDA, etcétera, ¿no? Y como precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Como el surgimiento de el nuevo activismo con transexual y demás ya tiene lugar en un contexto totalmente diferente, con gente totalmente diferente al que había habido en los 70. Wow, qué bonito tu proyecto, Cari. Espero que lo publiques porque normalmente la academia estas cosas las suele premiar mucho y muy vanagloriar y sirve como escudo y como presentación de mira qué Ujú, progres somos, qué modernas. Y luego al cabo de los años, cuando cada pasadas décadas, cada década se vuelve como a nutrir la academia de pensamiento crítico, ujú, dependiendo de dónde está instaurada esa academia, hace mucho filtro. Entonces esos laureados no entran, quedan perdidos, porque es muy cansino ver como al cabo del tiempo, después de no sé cuántos años, o sea, tengo 51, voy a hacer 52, y era una niñata de, no sé, bueno, pues no, tenía 30, casi, da igual. Un montón de años, la gente se acerca, vuelve a ver diferentes cuestiones de planteamiento, dices, pero tronco, tiene que haber reflexión en la academia, no, no encuentro nada. Algo pasa, simplemente. ujú. Entonces, me parece muy buena también esta reflexión que haces de los conflictos. Creo que no es natural recuperar o reflexionar una memoria sin análisis también los conflictos del contexto Mm, y cómo esa realidad y esa comunidad, algunas han sido personas que se han acercado, que se han mm, nutrido, que han querido, bueno, nutrido, que han querido ver otras maneras de cambiar el mundo, que fuera más lo que comprendemos como la protesta, la acción, la performer, la denuncia, y cómo a su vez también te acercas a esta comunidad y puedes también perdonar cosas que fuera de tu comunidad te son muy conflictivas de perdonar porque tratas de empatizar con el sujeto y entender que también el sujeto, sujeta, sujete tiene una realidad propia y que somos diversas y que racistas, fascistas, transfobas, misógenas,
inclusive patriarcales, hay en todos lados, en todas las comunidades, por más que queramos ponerle cúpulas de Sí. LGTB, BTQ, la otra, su puta madre, mm, izquierda, anarquistas, o sea, es muy amplio esto. Entonces, me alegro bien de esto. ¿Tú de qué año eres? A ver, yo, ¿de qué año soy? La ¿En qué marca año de mi naciste? coche, la marca de mi coche es del 74, cuando había 74. teléfono fijo. Yo nazco en un momento en el desarrollo de las comunicaciones donde hay teléfono fijo. Nazco en el 74 y transiciono, palabra actual, en el año 89, exactamente en abril del 89. Sí. Mi primera transición, o sea, yo en el contexto he nacido en España, todos mis hermanos hemos nacido en España, pero por cuestiones laborales de mi padre estamos entrando y saliendo del país por Ujú. temporadas de años, pues 2 años, 3 años, un año y medio, así va el rollo. Eh, y, y por el contexto nos toca volver de Paraguay y volvemos a Sevilla. Entonces, aunque yo soy nacida en Madrid, yo en esa época, año 85, vuelvo a España desde el 82 y quedo en Sevilla. Entonces, mi primer contacto con la comunidad, con mi camada, con los seres que empatizo morfológicamente, pues las compañeras de calle de la Alameda de Hércules de Sevilla en el año 87-88, que Mm. cuando yo me escapo por tercera y penúltima vez y, y conozco a esta gente en la calle. Entonces yo, dando vueltas por la noche como un niñato, porque sociabilizaba como un chiquillo, aunque Mm. yo no pudiera sentir lo que sea, la gente ve un chiquillo, pues dando vueltas por la calle veo a estas compañeras y no me doy cuenta hasta que veo a una de ellas que su morfología se me hace evidente y me pareció una explosión en la cabeza. De golpe porrazo, mis temores, mis miedos, mis anhelos, mis deseos estaban reflejados en una persona que Mm. existía y era real. Entonces ya no era una cuestión psicosomática, bueno, perversa, no, para mí no era perverso, pero algo que era imposible porque ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo puedo vivir esto? Entonces ataco a esta persona, que me manda a tomar por culo, me lleno de valor, me acerco y lo primero que me dice, anda maricón, largo de aquí, largo, que me estás espantando los clientes. Y yo, y vuelvo varias veces hasta que había otra más ahí mezclada y esa otra dice, uy, chiquillo, pero tú que no sé qué, pim, pim, pim. Y trata como de hacerme preguntas para poder entender si realmente yo era un chavalillo gay perdido dando vueltas por la noche o realmente era una prima que estaba desesperada buscando información y la otra cazurra no me la quería soltar. Y esa persona pues fue la Lola la huevo, es que de la época del contexto en el que era la PACA y ahora es Marc Ambroyer, pues su pequeño grupo de comunicación del más próximo, pues una de estas era esta, una chiquilla que cuando me dijo que era trans, yo, pues chiquilla, una señora, la chiquilla era yo. Mm. La otra era una señora que cuando me dijo que era trans para mí era wow, qué fuerte, pero si no... Entonces, ¿Qué edad tenía más pues o menos, sabes? la Lola la huevo, si no me equivoco, debería tener como pues sus 30 y algo, ¿no? Digo yo, claro, era una señora, vamos, una chulaza, de 30 y pico. Sí, sí, más o menos era el contexto de la época de ella, 30 y pico, 20 y pico para 30, 30 para 40. Mm. Entonces, claro, yo tenía 14 para 15. Voy a desactivar el WhatsApp. Había bastante diferencia, un Mm. Sí, poco. sí. Entonces, pues bueno, pues estas personitas me llevan a conocer a la marca Ambroyer, la Paca. Me llevan a la Paca, a la tienda de el puesto de enfrente de la Plaza del Duque, el Corte Inglés,
la Paca vuelve a hacerme las mismas preguntas cansinas, muy pesadas mis compañeras, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, joder, maricón, dime cómo lo has hecho, pero ¿por qué? Estudia, estudia, luego lo hace, que si no, no sé qué, yo, ay, me da igual, Cari, déjame, en mi vida, o sea, ¿me lo puedes decir? Y fue la Paca la que me cantó por bulerías cómo se tiene que hacer, que realmente me informó bastante bien, también he de decir el contexto. O sea, yo creo que parte de las resistencias de la comunidad también no solamente es la politización, sino el control de tu propio cuerpo. Mm. Ya no solamente a luchar por lo legislativo, sino también por decir, por la resistencia de, mira, guapa, me voy a informar cómo poder hacer las cosas bien. Y esta persona sí que me indicó un proceso de ciclos de hormonación, siempre que me insistió en que no pudiera, que no me sobrecargara porque no tenía sentido, Mm. que eso lo iba a mear y solo me iba a joder el hígado y que cada X tiempo yo tenía que hacer un parón de 2 meses o así para limpiar mi cuerpo porque sí estamos utilizando una química Mm. eh, para potenciar una información interior que tiene un tope en el desarrollo genético de lo que Mm. te ha tocado de las cartas. Entonces, pues bueno, que también fue interesante esa parte. Y luego, por otra parte, pues bueno, de ahí vengo. Esa es mi base. Mi base siempre fue un poco querer hacer lo que yo quisiera, pudiera y buscar información. Ujú. Y por ejemplo, en esa época, en Sevilla, porque justo estaba ahí hace nada, un par de semanas haciendo archivos y entrevistas también, estuve hablando con Mar un poco también. Y, una cosa que me interesa mucho también de esa época es que Sevilla es uno de los pocos sitios donde sí que he encontrado un poco una genealogía algo más antigua que la de la generación esa de los 70 de Mar y compañía, con la que muchas veces hay choques por todas partes, ¿no? En esa época, ¿no? Como todo el mundo de como el mariquita andaluz, transformista, etcétera, etcétera, que es muy distinto, ¿no? Como a esta nueva generación de venimos aquí a acabar con la iglesia, con la familia, con el franquismo y con todo esto, ¿no? A ver, yo por el contexto sí que podría, como de pronto, Arancha y la otra compa también. O sea, hay personas mayores que a mí me gustaría previamente comunicar con ellas después de Ujú. pillar toda la información que necesito para poder adaptarlas a sus maneras. Pues Ujú. claro, ahí tú lo has dicho, hay un conflicto. No, o sea, no es que sea todas contra una, pero cada Sí. una es de su puta madre. Entonces también hay como un conflicto en Distancia tanto a cómo generacional. vemos qué es ser, cómo Sí. aceptamos a la comunidad, ¿no? Entonces también en este contexto que tú hablabas de transformismo, de no, yo soy transformista, pero yo no soy no sé qué, y la otra, ¿qué valor? Yo soy mujer, yo tengo tetas, tú no. Esos valores también, muy fuertes los valores, o sea, la sirenita. ¿No? Ujú. O sea, muy fuertes esos valores. Como también al mismo tiempo esos valores, porque es interesante el contexto de que muchas de las personas que te voy a mandar están por ahí, que igual si no las Ujú. conoció ya las conocerá, otras no, están por otros lados, por Galicia o por otros sitios, pero también es muy interesante el hecho de que no solamente te centres en voces que tienen megáfono. Ujú. Para Sí, poder visibilizar la realidad de la comunidad sí, hay que buscar más que la llama. Hay que sí, buscar las chispas y por donde el verde no se quemó. sí, sí. Porque así realmente se podrá entender y humanizar realmente la comunidad. Mm. Porque va a haber de todo por el otro lado que lo va a ver y va a decir, mira, pues con ese simpatizo, con una fachorra Mm. también. Porque luego estamos en este contexto. Entonces, creo que la diferencia de yo era una de las que muchas, tanto es la Lola la huevo, ay por Dios, esta señora que también está haciendo como cosas en la tele que me encantaba, es que fueron como tres seres que me arroparon. Durante un par de semanas yo tuve como una comunidad en la que pude estar hablando, preguntando, no sé qué, no sé cuánto, sacando info, pim pam, Mm. muy interesante. La Kiska, la Lola la Mm. huevo y la La Quisca Jessie. la conozco, muy La maja. Jessie era la no maja, la Kiska fue muy importante también porque, claro, pero para mí eran señoras
muy exuberante también, todas putillas, no digo, bueno, una lagartona, pero era su manera de sobrevivir y también fue wow, ¿no? Como tuve suerte de encontrar gente muy sanota mentalmente Ujú, en mi primera comunicación. Eso fue una gloria. Ahí ujú, fue bendecida, porque también el hablar con compañeras que se han desarrollado en los mismos años, en los mismos contextos, pero en otros lugares y con otras realidades, también quien te toca las primeras que se acercan o que tú te acercas, también marcan mucho. ujú. Entonces también fue un poco en ese lado. Volviendo al tema, que se me va mucho el baifo, eh, cambia mucho cuando emigramos. Muchas hicieron lo que yo hice, ellas hicieron lo que yo hice, todas se largaron de Sevilla cuando empezaron a transicionar, todas se piraron del contexto, porque además Andalucía es muy chungo. Si tienes que buscar idiosincrasias de los diferentes lados del contexto del mundo, bueno, del Ujú. país, Andalucía es muy descarada. Entonces, ¿Por el contexto procesar de la gente no cis o dentro del mundo? por el contexto de la gente no cis, por el nivel de agresión que vas a percibir, tanto verbal como física en el contexto de la época, por el por el facherío y el falserío de luego, maricón, te pillo en un parque y estoy como loca contigo, pero como te pille en la feria te paleo. Entonces, como sí en estas casetas, no aquí. ¿No? Entonces, en el contexto y en la época, la mayoría se piraban y se iban a Madrid, y se iban a Barcelona, o se iban a Italia, o se iban a París, o se iban fuera. Pero primero iban a una capital. Por eso también Barcelona tiene ese cónclave, ¿no? En la época que ya habías tenido estas, que habíamos comentado también, no me acuerdo cómo se llaman las camiones, no sé qué, en los años 30 Sí, era las como un grupo Carolinas. de las Carolinas, estas, sí, ¿no? Entonces como que al final desde los pueblos no solamente había la visión de que allí hay pasta, allí puedo producir, allí hay fábricas, sino para la gente que necesitaba poder encajar su identidad, su modo de ser en un contexto, era una oportunidad. Sabes que iba a haber agresión, pero había volumen. Entonces hay Mm, más de todo, marica. mm. Así que todas hemos ido. Y es verdad que ahí ya el contexto de lo político sí que es distinto. Mi primera conexión es transexualia y es año 93, 94, 3, 4, 5. Entre esos 2 años yo estoy yendo varias veces a transexualia hasta que hay un conflicto, volviendo a los temas generacionales, ¿no? O sea, Ujú, eh, perdón, y así quedé escrito. O sea, voces como Marc Ambrogi han aprendido a evolucionar con mensajes de gente más joven, que hemos aprendido a ujú, reeducar su verbo para que su mensaje llegue a ser mucho más potente. mm. Entonces, también es importante que como estas personas, o sea, sí que tú tienes un documento, por ejemplo, este en el canal Valencia, que no me acuerdo, que salen varias de las Manuela, compas. sí, tira la Sí, copa y Manuela Totoa. la tira la copa, tírala. Mm, Tú también, tírala. Eh, mm, sí que ya, por ejemplo, puedes ver que evidentemente sobresale a la hora de transmitir en Marc Ambroyer en el resto mm, de las compañeras. O sea que también es verdad que ya de por sí tenía una potencia, un megáfono potente, una memoria, una ujú, historia, aquí me ves, maricón, estoy viva. Esto tiene mucho poder, mm, muchísimo poder. Pero ha habido que explicarles también nuestras nuevas concepciones, nuestros nuevos desarrollos y nuestras nuevas mm, cúpulas para que pueda llegar a tener esta capacidad. Aún así es importante visibilizar también los conflictos, cómo se han sanado y cómo se han desarrollado. Antes de fuera cámara, cuando hablamos de todo esto también, mm, para mí es muy importante cómo yo desarrollo me voy como todas, salgo de mi núcleo, voy a una gran ciudad donde yo estoy vestida de chica, me llamo Loli y mi vida es, bueno, hacía un montón de cosas
Pero dormía en un cine, puteaba en la calle, me había escapado sin DNI. Sí, movidones, pero bueno, muy divertido también. Mm, Entonces, al final, pues sí que cuando mi vida se estabiliza un poco más, yo que sé, pasas a tener más, ya has vivido ese deseo, ese soy niatona, me he ligado el chulazo, tu fantasía, tus rollos, sí. te llevan a cenar, tú súper encantada, no sé cuánto, engañando, mintiendo, pero como creando esa Verónica que tiene 18 pues tiene 15. Y, y, y bueno, pues sí. En toda esa realidad, cuando yo me acerco a transexuales, que es mi primer contacto con lo político y lo social, sí que veo los conflictos de la comunidad transexual y era el primer grupo antes de que eh, el gameto se divida y salga otro, que es el hombre trans. Mm, Transexualidad era una comunidad donde yo por fin conocí a los hombres trans, porque no sabía que existían. mm. Y muy fuertes, sí, algunos. Y Eran eh, jóvenes ellos, los chicos trans que había. 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Este era el contexto. Contra 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, 30 y pico. Las quinceañeras o veinteañeras que éramos las nuevas, que nos acercábamos ahí, las que veíamos de modernas, y los conflictos que había, porque al final era un lugar de encuentro, donde se hacía asambleas, donde se hablaba un poco de lo político y donde al final pues también se respetaba la diversidad de la comunidad y la diversidad de la comunidad mayoritariamente en el contexto eran mujeres trans Mm, que chillaban bastante mm, y que todo lo llevaban al puteo al final. Los chicos trans que eh, tenían también cosas muy importantes a transmitir, al final no se desarrollaban mucho porque las otras terminaban hablando del puteo y al final pues era más un lugar de problemas en tanto a lo legislativo muy poquito, luego las asambleas cuando había más compañeras realmente pues, terminaban hablando de puteo y los conflictos en el puteo, entonces realmente lo que era un lugar donde se necesitaba hacer un lugar de comunión para hablar de los problemas de la calle claro. fuera de transexualidad. Entonces los compañeros se tuvieron que largar de transexualidad y crearon el hombre trans. Primer conflicto. La falta de empatía con la comunidad cuando el sujeto que se morfologista no es el tuyo. Mm, Entiendo que el hombre trans va a tener otra sociabilización, pero hay un montón de cosas que son comunes, Cari. Los podías haber currado y empatizar un poco más en esta comunidad. Pues no, las compañeras de la época no se lo curraban una mierda en este mm, aspecto. Y por otro lado, cuando ya mi última reunión con transexualidad fue cuando una compañera nuestra, que era de las que tenía bastante cerebro, que transmitía mm. cosas muy potentes siempre, pues nos manifiesta que es lesbiana y ves a toda una comunidad a través torras histéricas montándole el pollo, pero ¿qué dices, tía? ¿Cómo puede ser? No te puedo creer. Entonces, o sea, es interiorismo heteronormativo transmitido a través de un sujeto trans que es excluido socialmente, que se llama Lolo, que no tiene ni puto DNI, nenu. Mm, Hola, porque todavía ahora las niñatas ya se lo pueden, yo qué sé, pero pues, como que no entienden algunas cosas, pero bueno, pero es que tía, y que esa mesa en bola con algunos compañeros flipándola y todas ahí, porque la otra es lesbiana, con retóricas como cuando ellas, como retóricas cuando te decían, pero te vas a hacer el coño, no, bueno, no lo veo claro, entonces ¿para qué te has hecho? Hola, esta era la mentalidad. Y tú que le digas a una compañera, porque te diga que tiene sexo con mujeres y sexo afectivo con mujeres, que al final eso, ¿para qué te has hecho? Hola, o sea, mm, boom, te juro que me reventó la cabeza. mm, Es muy importante también reconocer que tanto en el contexto estas compañeras muchas reproducen de las realidades a las que vienen. sí. Entonces muchas de las compañeras era muy conflictivo también al mismo tiempo ver como compañeras latinas, que eran poquísimas en el
contexto en la época, mm, llegaban y automáticamente la reacción era del Manolo de Vox contra la compañera de calle, migrante. Un racismo que te flipa, un ataque brutal y a otras compañeras que sí que acogían a estas compañeras, ¿no? Pero también otras compañeras, dentro de esas compañeras que acogían a las compañeras, había un subgrupo que te acojo porque me pagas la copa, me pagas la fiesta, me pagas la colonia, me haces regalitos. Entonces, a ver, tampoco las que tratamos, las que entendíamos que al final y al cabo, Karen, me da igual tu origen, tu morfología, todo, estás en la misma mierda que yo, Nenu, que mm, es como un código de los antisistemas. Ya cuando digo antisistema no me refiero tanto a una cuestión política, sino al hecho de que si tú eres un sujeto que dentro de una sociedad suele estar en los márgenes, es más fácil que yo interactúe con otros sujetos en los márgenes porque hay mm, unas ciertas realidades que nos hermanan, ¿sabes? sí, sí. Entonces sí que también es importante como reconocer este conflicto tanto en la construcción de la identidad desde lo normativo y criticando la diversidad dentro de la propia diversidad, Mm, que también se reconozca que también hay sujetos que han manifestado y que siguen y que son y que fueron y que tienen una mentalidad que seguramente no congenia con mi mundo, por ejemplo, mm, pero que creo que también es importante hablar con ella. totalmente. Y, y que también existe esta realidad, ¿no? Existen Ujú, estos conflictos en la sí, comunidad. O sea, ahora hoy en día tenemos una ley estatal que te está promulgando la autodeterminación y se está atacando a esa ley con sujetos, Manolos de la Pasma, algunos muy fuertes, pues sea, más descarado imposible, que dicen, no, como yo soy mujer, pero no me hace falta cambiarme el nombre, porque soy mujer y ya está, yo tengo derecho. Entonces, ¿cómo de esa realidad se ha podido llegar a una ley que no es única en el mundo, que ya existe en otros lados, mm, y que como todas las leyes, pues tiene la gente que trata de liar la parda para montarle el pollo, como lo han hecho con la ley de género, como lo han hecho con la ley sí, de 20.000 más. Entonces, tanto este conflicto de racismo, tanto como este conflicto con la diversidad, tanto este conflicto con la morfología, ¿no? Cómo el valor estatutario de tu cuerpo se basa en lo mutada que estás. mm, mm, Cuando has comentado lo antes, lo de la época de los 30, 50, 60, ¿no? Como también ahí tienes grandes figuras, ¿no? Publicadas, ¿no? Como la Coco esta de París, la Peña, también como que puedes investigar también mm, el instituto este que había en Berlín que permitía sí, sí, también sí, sí. o sea, ¿va? Entonces, como que hay otros referentes en el mundo que también para las compas eran como luz, para decir, Ujú, bueno, pues porque habría compas en todos lados, o sea, de todas maneras de entender y supongo que no todas eran tan así y obviamente buscarían, entonces, muchas han viajado, o sea, la Nacha es una persona que la tienes en Vigo, que se puede localizar y sí, he es hablado con ella fácil, muchas veces. hablaste con ella, Sí, Dai, Nacha optó por viajar, por salir, sí, otras optaron por montar el huevo en Madrid, en Barcelona, pum, pum. mm, Entonces, de ese valor, ¿no? Ese conflicto que había también, ese machaque también generacional de tú eres trans cuando tienes tetas, si no tienes tetas no eres trans. O sea, no, luego mm, ya, no, yo no soy trans, yo soy mujer porque ya tengo coño. O sea, como también estas movidas ahí internas y mm, cómo también los sujetos autocomprenden la identidad suya y su identidad en lo social. De ahí a llegar a una evolución donde la pelea es cómo hacer entender a estas compas que el cuerpo y la identidad está más allá de la morfología. mm, Y cómo dotar en lógica, comprensión de interactuación social, derechos a otras personas que tienen que estar reconocidas dentro de nuestra comunidad también, pues sí, porque la comunidad no es solo heteronormativa y binomia sí, biológica. Entonces,
eh, ahí es igual, esta es la realidad actual en la que estamos. Sí. De ahí. Un par de preguntas pequeñas sobre lo que hablamos ahora. Una, cuando me dices de estas compas que eran migrantes, entiendo que la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Mm. Sí, Brasil y Latinoamérica. Ujú. Brasil, alguna Argentina, también tiene que contexto, empieza a mirar los momentos históricos en los que las diferentes dictaduras Sí. saltan, ¿no? Como cae española, salta argentina, chilena, no sé qué. Entonces, mismo de ahí también tienes mujeres trans que han emigrado y han buscado sus tierras. Pero sí que es verdad que España tampoco era un lugar muy atrayente porque estabas como saliendo de una movida chungui. Entonces, Ujú. pero muchas emigraban a otros sitios, pero algunas caían. Entonces sí que, por ejemplo, tengo como Nacha, tenía una compañera, una amiga, se convirtió, entonces como memorizar Nacha, que te vas al Parque del Oeste para probar si cae algo, que te come un bocadillo del marido de la otra. Tienes otra en Vigo también que molaría que hablaras con ella. Ahora no me viene el nombre, luego te... Carolina, Eh, la Carol, ¿también hablaste con Carol? no he hablado todavía con ella, pero lo Pues tengo en la lista. molaría que también pidiera su reflexión. Y Mm. ibas a comprarle a Mario la Carol un bocata y luego pues te comía el bocata y ahí estaba la Nacha con la Sole, creo que se llamaba, una compañera suya argentina. Mm. Entonces, como cómo fue la entrada de la Sole, cómo la Sole también pasa a ser dentro de la comunidad, creo que también esto es importante como cuestionarle a la Nacha, ¿no? Pedirle info, que info, Ujú. ¿no? Indistintamente que luego la mayoría de las que estaban ahí, macarrillas eran todas, o sea, Ujú. tampoco, o sea, se peleaban partes, se peleaban a más mínima, pero bueno, volvía otra vez la otra, del que te pego, te has peleado hace una semana, maricón, vuelve otra vez, o sea, esta realidad, ¿no? Este Sí. conflicto que puede vivir otras comunidades en otros contextos laborales, sociales, también lo reproducíamos en nuestra comunidad. Ujú. ¿Y te sabes el nombre del primer grupo de chicos trans este que me dices que se extinguió de transexuales? Te puedo poner en contacto con el actual presidente que te puede dar muchísima información, con Genial. Alex. Y está dentro de la plataforma estatal también. A Ajá, ver, vale. claro, sí, claro, cuando se extienden, digo, no sé si Alex está desde el principio de la extinción, porque Alex tiene, creo que tiene 10 menos que yo, o como 6 7 menos que yo. Entonces, si yo tengo 14, Alex no puede estar en aquella época. Mm. La última reunión con transexuales, los primeros del 95, 94, 95, se instaura el hombre trans. Entonces yo tengo 84, 80, 84, 20, 94, 20 años y Alex tiene 16, 17, no puede ser. Da igual. El Ujú. hombre trans, si tienes la comunicación, el lugar, todo te lo pongo en contacto con ellos. Igual creo Genial. que es importante que también recojas esta parte, Karen. Ajá. Sí, Creo porque que es creo que no ha importante. trabajado nadie todavía. Amor, es muy importante que se reconozca, porque hay como solo, es que por eso yo, cuando conocí a las mujeres trans y cuando conocí en transexuales el primer tío con barba trans, que me decía la Miriam, es un trans, y yo, ¿cómo va a ser trans, maricón? Pero no es esa barba. Mm. Y me decía la Miriam que es un tío trans, digo, pero no entiendo qué es, pues que era una chica y ahora es un chico. ¡Bum! Fue como, ¡wow! ¡Qué fuerte! Entonces, de esa misma manera se está silenciando la realidad de la comunidad masculina. Ujú. Y la realidad de la comunidad masculina también tendía un doble filo, porque la sociedad interpelaba y castigaba distintamente al hombre de la mujer, Ujú. según qué práctica y según qué ejercicio. Entonces también es importante como los chicos están buscando memoria y lo difícil que les está consiguiendo encontrar memoria, Sí, porque es que iban a psiquiatría, es que no iban a la cárcel. Y claro. archivo, ficha, pasma, pum, 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 travestillo. Mm. Iban a psiquiatría. Entonces era Pepa enferma, María Josefa enferma de demonio masculino. Yo qué sé, me decía.
Y esto también es importante que lo podéis documentar y que también podéis documentar este conflicto de cómo los hombres, que si no era Alex quien estaba, que hable con el Roque o con el otro que esta peñita que había, Manolos de moto ahí, pim, pim, con chaquetas de cuero, ya lo vi, claro, nosotros éramos como super femi, la otra mega macha, también, también te digo. Uy, el novio de también el David, se puede poner en contacto con David. David estaba en el, claro, en ese contexto, por ejemplo, de Peña Trans joven, pues también estaba la Naira y era como, y su novio que era un chico trans, claro, la primera pareja de tíos, chico, chica trans que conozco, y él era también jovencito, prototipo igual, moto, no sé qué, su rollo, la otra ahí, mulata, como guapísima. Mm, vale, también David, recuérdamelo, te tengo que poner en contacto con él. Así también tienes otro dato importante de activistas que han estado en activo y que han como salido y ido para otro lado, ¿no? Yo creo que también cuando la gente ha estado muy en activo y de golpe brazo ha hecho... Es Sí. importante. What happened, baby? Do you know? ¿Por qué? Entonces, ahí también es importante coger toda esa diversidad. Me parece muy guay que quieras también pillar esta parte. Mm. La verdad es que yo creo que escrito, por lo menos en académicamente, no hay casi nada más allá de alguna cosa de antropología, sociología hecha en el momento, pero no de historia, ¿no? Como historiando un poco todo esto que es importante también. No Porque, solamente... no, digo que Dime. es una cosa que es una oportunidad también, porque una cosa que pasa mucho que yo me encuentro todo el tiempo ahora es que muchas de estas realidades trans, algo más antiguas, sobre todo de mujeres, ¿no? Que es lo que trabajo más, ya se llega tarde ahora, porque muchas han muerto, muchas están muriendo ahora. Por ejemplo, en Sevilla, ya te digo, estuve el mes pasado, iba a entrevistar a Soraya y se murió el día siguiente de llegar yo, y ya no puedo hablar con ella. Entonces, como pasa todo el tiempo, y en el caso de los chicos, creo que está la oportunidad de empezar un poco antes de que llegara a ese punto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, Cari, tienes que llegar también a ellos, tienes que visibilizar su realidad, no solamente la de ellas. Y bueno, pues sí, estoy tratando de buscar en mi mente más gente o soltar la rienda, la Mm. voz, para pillar más gente. Ah, sí, hay un grupito, me está viniendo varias en la cabeza. Y hay otra que se metió enfermera. Vale, vale, pues, ¿qué más? Te iba a decir que también me llamó la atención que me decías que en transexualia, dentro de las chicas, que había un abanico bastante grande de edad, incluso gente de como 60 70. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? A ver, ahora tiene, a esta mujer tiene ahora, a ver, ha llegado a los 60 y pico, Por entonces. ejemplo, antes mencionaste a Miriam, ¿es Miriam Amaya? A ver, no, Miriam era de mi época. Miriam la tienes grabada en televisión española, en un Ujú, programa de estos de concursos, ujú, donde salen dos chicas, dos mujeres trans. Una es la, la Vanessa y la otra es la Miriam, que los concursantes tenían que averiguar cuál de estas novias no era una novia, sino un novio. El contexto. Ahí tiene toda la Miriam. Esa Miriam que hablaba conmigo diciendo, no, que es un tío trans. Y yo, ¿qué coño es eso? No, no, no. Pero, por ejemplo, eh, a ver, Nacha tiene como 11 más que yo. Eh, Había Peña más mayor. Joder, había una brasileña que era más mayor. Que ponía silicona. No a me acuerdo cómo se Valeria, llama. puede ser. Ahí está, que me quería poner silicona a mí en el culo y decía, pero maricón, estás loco. Sí, lo que soy todo culo nada más. Yo lo que quiero son tetas. Pues tardó mucho en salir más tetas. Solo tenía pezones, así nada más. Bueno,